La verdad que cambió todo. Hay momentos en la historia que no se escriben con tinta, sino con lágrimas. Momentos donde el peso de la verdad no solo sacude los cimientos de una familia, sino de toda una nación. Este no es solo un escándalo más, es una historia de identidad, de herencia, de ADN y de secretos enterrados que, una vez revelados, ya no pueden ser ocultados. Esta es la historia de cómo una simple demanda legal se convirtió en la más grande crisis de legitimidad de la monarquía británica en tiempos modernos. En este relato no hay ficción, solo hechos que parecen sacados de un thriller palaciego. La historia comienza en un tribunal, pero termina en el corazón del pueblo británico, cuestionando algo tan fundamental como ¿quién tiene el derecho de reinar? ¿La sangre o el mérito? Y sobre todo, ¿qué hace realmente a un padre, a un hijo, a un rey? Todo inició como lo han hecho tantas veces los escándalos reales, con la prensa. Un tabloide fue demandado por el príncipe Harry por invasión a su privacidad. Nada fuera de lo común en el mundo de la realeza. Sin embargo, el medio respondió con una solicitud que cambiaría la historia: pruebas de ADN. Lo que parecía una maniobra desesperada se convirtió en una grieta profunda en la estructura de la corona. El tribunal, contra todo pronóstico, aceptó la petición. 3 sobres, 3 pruebas de ADN del rey Carlos III, del príncipe William y del príncipe Harry. Se encargaron 3 laboratorios distintos, Inglaterra, Alemania y Suiza, para garantizar imparcialidad. Se ejecutó con la confidencialidad de una operación de inteligencia. Todo se manejó con extremo sigilo, casi con obsesión por el hermetismo, como si el futuro de la nación dependiera de la más mínima fuga de información. Y luego llegó la hora de la verdad. Una verdad que nadie esperaba, pero que todos temían en silencio. El primer sobre fue abierto. Harry no es hijo biológico del rey Carlos. El impacto fue tan frío como una cuchilla. Harry bajó la cabeza. William buscó respuestas en el juez con la mirada. El segundo sobre cayó como una bomba más potente. William tampoco es hijo biológico del rey. El pilar de la futura monarquía, el símbolo del deber, tampoco tenía la sangre Windsor. El tercer sobre solo confirmó lo inevitable. Ya no había especulación ni rumores. La línea sucesoria se basaba en una falsedad genética. Era una crisis constitucional. El parlamento se sacudió, la prensa internacional se desbordó y el pueblo británico se sumió en la confusión. La realeza, institución milenaria, había sido puesta de rodillas por una verdad científica. Las implicaciones eran tan profundas que los analistas comenzaron a hablar de una potencial abdicación, incluso de la abolición de la monarquía. Nadie estaba preparado para esto. Con la verdad expuesta, el nombre de James Hewitt, exoficial de caballería, instructor de equitación de Diana y viejo rumor romántico, volvió a surgir. Su cabello rojizo, su físico, su silencio respetuoso durante décadas, todo apuntaba a una sospecha antigua. Pero ahora James no guardó silencio. Entró voluntariamente al tribunal y ofreció una muestra biológica, no por él, sino por los hijos de Diana, un gesto que lo colocó en el centro de la tormenta genética. Las imágenes de archivo de los años 80 y 90 resurgieron. Diana y James siempre cerca, pero nunca lo suficiente como para confirmar nada. Pero ahora, con un posible vínculo biológico sobre la mesa, el debate ya no era sentimental, era histórico. Los medios se dividieron, unos lo retrataron como un oportunista, otros como un padre que simplemente buscaba cerrar un capítulo sin rencor. Lo cierto es que de repente, James Hewitt dejó de ser un pie de página en la historia de Diana para convertirse en un actor clave de la narrativa de una crisis nacional. En medio del caos, una carta escrita por la princesa Diana apareció. Sellada durante décadas, filtrada parcialmente a los medios, sus palabras estremecieron al país. Esta verdad podría destruir a mis hijos si viniera de otra persona. Por eso elijo ser yo quien la cuente, aunque solo sea con tinta. No culpaba, no acusaba, solo confesaba. Una madre tratando de proteger a sus hijos de una tormenta que ella sabía inevitable. Era una carta de amor, de sacrificio, de una mujer que incluso después de muerta, seguía cuidando de William y Harry. La carta provocó un momento de silencio colectivo. El Reino Unido por un instante dejó de juzgar y simplemente lloró. Diana hablaba desde el pasado, pero su voz sonaba más viva que nunca. La revelación del ADN dejó un vacío existencial en los príncipes. William, siempre el fuerte, se desplomó en una habitación del castillo de Windsor. Harry, el marginado, simplemente lloró.
Pero fue en Negrove, la casa de su infancia, donde los dos hermanos volvieron a encontrarse. Sin coronas, sin protocolos, solo ellos. El abrazo silencioso que compartieron no fue entre príncipes, sino entre hermanos. El vínculo que tenían, comprendieron, no necesitaba pruebas genéticas. Era más fuerte que cualquier linaje. Era la memoria de su madre, los juegos de su infancia, las heridas compartidas. En esa casa, sin cámaras ni micrófonos, William le dijo a Harry: puede que no sepamos quién fue nuestro padre, pero sabemos perfectamente quién fue nuestra madre, y eso es suficiente. Harry, por primera vez en años, asintió sin decir nada. Mientras tanto, el rey Carlos desapareció. La Casa Real lo excusó con motivos de salud, pero los que lo conocen sabían que lo que sufría no era físico, era un dolor más profundo. No ser el padre biológico de los hijos que amaba, la herida más profunda fue emocional, no institucional. En contraste, Camila, históricamente criticada, asumió un rol inesperado. Organizadora, estratega, el bastón del trono en medio de la tormenta. Junto a ella, Kate Middleton, firme pero triste, optó por el silencio y el respaldo a su familia. Carlos, en un gesto final de humanidad, escribió una carta a sus hijos. Puede que la sangre no me una a ustedes, pero el amor no necesita ADN. Esa frase recorrió los periódicos del mundo. El pueblo, conmovido, comenzó a ver en Carlos no a un monarca débil, sino a un hombre atravesado por el amor y el dolor. Justo cuando el escándalo parecía llegar a su clímax, ocurrió lo impensable. Los datos de ADN fueron robados. 3 laboratorios, 3 países, un mismo ataque sincronizado. Los sistemas fueron vaciados sin dejar rastros. Solo sobrevivieron 3 informes impresos resguardados bajo orden parlamentaria. ¿Quién los borró? Las teorías se dispararon, monárquicos protegiendo la línea Windsor, enemigos internacionales buscando debilitar al Reino Unido, o incluso miembros de la familia real tratando de ocultar la verdad. Pero la verdad ya había sido revelada y luego desaparecida. Expertos en ciberseguridad alertaron que el operativo requería millones en recursos, acceso interno y motivaciones políticas de alto nivel. Era, sin duda, un encubrimiento monumental. ¿Pero a favor de quién? Esa pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, alimentando aún más el misterio. La pregunta que emergió en el Parlamento y en el corazón del Reino Unido fue inevitable. ¿La monarquía debe continuar basada en linaje o en méritos? Nació así una propuesta revolucionaria, The Act of Succession by Merit, una ley que permitía heredar el trono no por ADN, sino por confianza, moral y servicio público. El nombre que encabezó las encuestas fue claro: William, el príncipe que, sin importar su sangre, había demostrado identidad, compromiso y humanidad. El pueblo ya no lo veía como heredero por derecho, sino como el rey que merecía serlo. Los debates fueron encendidos. Algunos lo consideraban una traición a siglos de tradición, otros una evolución necesaria. Lo cierto es que por primera vez en siglos, el Reino Unido contemplaba una monarquía legitimada no por la sangre, sino por el ejemplo. En el cumpleaños número 66 de Diana, una ceremonia nacional proyectó un video inédito de 1995. Diana, sin joyas ni títulos, decía suavemente: «No sé qué les depara el futuro a mis hijos, pero mientras mantengan su corazón, nunca se perderán». Esa noche, William y Harry no fueron príncipes, fueron hijos amados, y ese amor fue suficiente para redibujar el mapa del poder británico. La gente encendió velas en plazas, colgó fotos de Diana en ventanas y escribió cartas a mano dirigidas a sus hijos. Fue un acto colectivo de redención. La princesa del pueblo, incluso muerta, seguía curando a una nación fracturada. La historia comenzó como un escándalo y terminó como una revolución silenciosa. En lugar de destruir, la verdad unió. William y Harry, alejados del trono pero unidos por la sangre emocional de su madre, fundaron una organización benéfica en su honor. Diana, dedicada a niños huérfanos y familias separadas por prejuicios. Y así, la monarquía británica no cayó, se transformó, no por decreto, no por ley, sino por una fuerza más poderosa que cualquier documento: la verdad. Una verdad que no rompió a los hermanos, sino que los unió, que no destruyó la memoria de Diana, sino que la consagró. Hoy, más allá de los títulos y linajes, el Reino Unido vive un momento sin precedentes. En las escuelas se enseña esta historia como un punto de inflexión. Los niños ya no aprenden que los reyes lo son por derecho divino, sino por el respeto que se ganan. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración de uno de los capítulos más impactantes de la monarquía británica.
Si deseas seguir descubriendo historias que revelan las verdades ocultas detrás de los grandes personajes de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Grandes Semblanzas. Hasta la próxima.